Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar finalmente con la primera clase de desarrollo y organización del lenguaje, la primera clase teórica. Y ya habíamos empezado a conversar sobre qué significaba el lenguaje. El lenguaje es una actividad compartida, es un saber y un saber hacer, es un instrumento social, es un sistema dirigido por reglas y es un sistema generativo. ¿Qué nos permite el lenguaje? Bueno, nos permite con un esfuerzo mínimo un rendimiento máximo. Tenemos a la doble articulación, es decir, por un lado, una serie de sonidos que nos permite un número de unidades léxicas o palabras. ¿Sí? Articulados, formamos palabras. Y un número limitado de palabras, que sería nuestro diccionario, con el que podemos decir casi infinitos mensajes. El lenguaje entonces es un sistema que nos permite expresar intenciones, contenidos relacionando significados y sonidos. Surge en un medio convencional, de intercambio para formarse, mantenerse y aprenderse. Requiere de una serie de condiciones históricas y sociales. ¿Cuáles son los requisitos para la aparición del lenguaje entonces? Por un lado necesitamos un grupo social estable, que hable una determinada lengua, ese grupo primario en donde los niños nacen y pasan los primeros años de vida. Vivir en un espacio y tiempo amplios, que nos permita esas adquisiciones. Tenemos una actividad organizada que requiere intercambios, ¿no? Después vamos a ver esto de cómo es que ese niño necesita hablar para comunicarse con su familia, con el grupo en donde vive. Que se haya formado una cultura sostenida en un medio transmisible. Entonces, este proverbio chino y antiguo, el que dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que pronuncia. Esto nos va a llevar a los conceptos de lenguaje, de lengua y de habla. Al lenguaje, entonces, lo podemos considerar como un instrumento que nos permite trasladar nuestra experiencia social, individual, a un sistema simbólico común y ahí convertir en expresable lo que es privado. Es decir, puede decirse que es además una facultad independiente de otras facultades mentales y cognitivas, como la atención, la memoria, la función ejecutiva. Chomsky dice que el lenguaje es una facultad en sí misma. ¿Cuál es entonces ahora la diferencia y la relación que hay entre lengua y habla? Porque no son lo mismo. En general, coloquialmente o comúnmente, uno dice lenguaje, lengua o habla como si fueran lo mismo, la misma cosa, y no lo son. Entonces, la lengua, por ejemplo, y el habla son interdependientes, están muy ligados, están superpuestos, podremos decir. Por ejemplo, la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible. Y el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Por esto que decíamos hoy, para que el niño desarrolle el lenguaje, necesitamos un tiempo, un espacio, un grupo humano que hable esa lengua y que le hable a ese niño y que le dé el tiempo necesario para escuchar lo que ese niño vaya diciendo y aprendiendo. La lengua es también un hecho psíquico, es pasivo, está en nuestro cerebro y nosotros podemos conocer una lengua y sin poder hablarla, mientras que el habla es un hecho psíquico, porque para poder hablar una lengua tenemos que conocerla primero, y fisiológico y físico porque se ponen en juego cuestiones fisiológicas y motoras. La lengua es un hecho social, pertenece a un grupo humano, a un pueblo, y el habla es un hecho individual. Una persona determinada
habla, una lengua que conoce. La lengua es de registro pasivo, podría decirse, mientras que para hablar requerimos de voluntad. La lengua es el código y el habla es el uso individual de ese código. Esto que estoy diciendo tiene que ver con Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista que expresó estas diferencias de esta manera. ¿Qué es primero? ¿La lengua o el habla? Desde lo teórico, lo primero es la lengua, porque precede, porque necesitamos de un sistema, pero desde lo práctico es el habla, porque de esa manera la lengua es donde el hablante da testimonio y la lengua se establece. Desde lo teórico también, la lengua es primero porque no es función del hablante. Por ejemplo, el latín no tiene hablantes hoy, sin embargo, y se la denomina que es una lengua muerta. Hay otras donde no tiene hablantes. Y el habla es activa. Si no hay una persona que hable, pues sencillamente no existe. Por lo tanto, desde la teoría, la lengua es pasiva. ¿Cuáles son las propiedades del lenguaje? Vamos a verlo como una herramienta social. Debe estudiarse en un entorno de comunicación. No es necesario para la comunicación porque podemos comunicarnos de otra forma. Es un código compartido que permite a sus usuarios compartir deseos, ideas, o sea que el propósito del lenguaje es servir como código transmisor entre personas. Las propiedades, bueno, el lenguaje refleja el pensamiento colectivo, la cultura e influye sobre ese pensamiento. Después vamos a ver más adelante las teorías que van a hablar sobre el vínculo que hay entre lenguaje y pensamiento. Vygotsky principalmente y luego también Piaget. El lenguaje que se usa está influido por lo que precede e influye sobre lo que continúa. Por ejemplo, no es lo mismo que yo digo, se cayó y luego se lastimó, o se lastimó y luego se cayó. El lenguaje solo se va a entender siempre en el marco de la comunicación. Nosotros decimos que el lenguaje es un sistema dirigido por reglas. Seguramente ustedes están estudiando lingüística, la materia, y allí van a ver el concepto de signo lingüístico, en donde vemos que la relación entre significado y significante, o entre el símbolo y su significado, es arbitrario. Manzana, apple, pom, lo decidió cada pueblo, ¿no? España, Francia, Inglaterra, y todo significa ese objeto manzana. Nosotros llamamos manzana, ese objeto que a veces es rojo, a veces es verde. Y la relación entre estos símbolos no es arbitraria, hay reglas, si no nos entenderíamos, sería la Torre de Babel. Entonces, hay reglas subyacentes que gobiernan a la relación entre los símbolos para que las frases y oraciones que organizamos puedan comprenderse. Por ejemplo, el perro corre en la plaza. Entonces, no es solamente palabra aislada, que sería la semántica, sino que también hay una semántica oracional. Nosotros para poder comprender una frase debemos construirla bajo determinadas reglas. Un artículo, un sustantivo, un verbo. Y entonces cada lengua tiene una gramática, que es un conjunto de principios, reglas subyacentes que describen la relación que hay entre símbolos que componen la estructura de una lengua. Decimos gramática porque tenemos la morfología y la sintaxis. Por eso nosotros lo estudiamos morfosintaxis, en donde vemos las formas que van tomando las palabras, cómo cambian, la que más cambia, por ejemplo, son los verbos, pero también tenemos género y número,
Ahora aparece la letra E, que está tan conflictiva en algunos espacios. Entonces estamos tratando de cambiar, por eso es una lengua viva. Y este sistema de reglas compartidas permite a los usuarios de una lengua comprender y emitir mensajes. Tenemos que tener entonces estos conceptos. ¿Qué es la competencia? La competencia lingüística, a la que hacía referencia Carla Torrecchioni cuando ustedes vieron el modelo de comunicación de Carla Torrecchioni, hablaba de una competencia lingüística, ¿no? Cada persona lo pone en juego en una performance o en una actuación. Entonces tenemos el conocimiento de la lengua por un lado y la producción de ese lenguaje y es el producto resultante. Hay factores que influyen, como el entorno étnico, el estatus socioeconómico, las características regionales. En nuestro país, particularmente, en cada provincia hay formas de decir, inflexiones, construcciones de frases diferentes. Cada vez que se produce un intercambio comunicativo, la comprensión del lenguaje está influida por el contexto. Y la intención del hablante y la complejidad de la oración, obviamente. Sin embargo, nosotros vemos a los niños y vemos que los niños conocen las reglas y nadie les ha dado clase de sintaxis, de gramática en general. Aprenden las reglas utilizando el lenguaje para comunicarse. Por eso debemos propiciarle, como son los requisitos para que aparezca el lenguaje, un entorno favorable. Conocer las reglas también implica que nosotros podemos predecir la palabra que seguirá a la anterior, ¿no? Todos hemos tenido problemas con el WhatsApp, con el predictor. Estas reglas le permitieron a la tecnología desarrollar algoritmos que nos sugieren palabras, probablemente las más frecuentes. Bueno, y hemos tenido seguramente alguna dificultad con esos predictores. En resumen, el lenguaje es un sistema generativo, es una herramienta productiva, creativa, a partir de un número finito de palabras, de categorías y de un conjunto limitado de reglas, los hablantes pueden generar un número prácticamente infinito de oraciones. Entonces tenemos estos componentes, que ya los hemos visto, la pragmática, la morfosintaxis, la semántica y la fonología. Y los vamos a separar en estos componentes funcionales para poderlos estudiar. Para poder ver también, en nuestro caso, cómo es que los niños van aprendiendo el lenguaje, van adquiriendo el lenguaje. Vamos a ver la sintaxis, cómo se adquiere la sintaxis, es decir, cómo va complejizándose la frase, la morfología, cómo van aprendiendo a la forma de las palabras, la fonología, cómo van aprendiendo los sonidos de su lengua, cómo van aprendiendo el léxico, las palabras, su vocabulario, y eso se encarga la semántica, y la pragmática, ahí vamos a ver cómo evoluciona la intención comunicativa, cómo comunica hasta llegar a la conversación. Entonces vamos a tener componentes de forma, de contenido y de uso. De forma vamos a tener a la morfología, a la sintaxis y a la fonología, es decir, la forma de las palabras, las oraciones y los sonidos de la lengua. Y de contenido, la semántica, ¿sí? El significado de las palabras. Y de uso, la pragmática, cómo los niños van a usar esa intención comunicativa, las miradas, la sonrisa, luego las primeras palabras, y cómo van a poder conversar, narrar. Así que bueno, nos vemos más tarde, con la comisión A vamos a encontrarnos 18:30 por Zoom, y con la comisión B a las 20:30. Yo les voy a mandar un link a cada grupo, y con aquellas personas que no puedan comunicarse por Zoom, bueno, lo haremos por videollamada. Así que organicémonos y nos vemos más tarde.
Hasta luego.